Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 37. La decisión. Pío pío. Me desperté cuando Dorotea me tocó la mejilla con el dedo. Pío. Sí, me alegro de verte también, sonreí y bostecé, estirándome bajo las sábanas. Debí de haber dormido mucho más de lo normal. Ya podía oír a mamá haciendo ruido con las ollas en la cocina. Pipí. Se tocó el pecho. Veo que has cambiado, y me gusta cómo te ves. Pipí. Pipí. La niña de repente empezó a llorar, con la voz temblorosa mientras se quejaba. Pipí. Para mí también fue doloroso y aterrador, lo siento, dije, abrazando a Dorotea y acariciándole suavemente la espalda mientras ella me contaba lo mal que me había portado. La maestra tenía razón. Realmente me había acomodado demasiado estos últimos 12 años. Y había una razón para ello. Me había vuelto más fuerte, no me había ocurrido nada realmente peligroso y habían pasado 12 años desde que morí en aquella vida anterior, donde había sido débil e indefensa. Nadie tramaba intrigas a mi alrededor, nadie tenía prisa por engañarme, así que me permití relajarme en mi zona de confort. Pero, sinceramente, ¿qué podía haber hecho diferente con la ninfa? ¿Obligarla a hacer un voto inquebrantable? Imposible. Los verdaderamente poderosos de este mundo odian las obligaciones y los juramentos, y ella me estaba ofreciendo un ritual gratuito e increíblemente poderoso. Y yo seguía poniéndome difícil. Así que la única opción real era negarse, y luego ver morir a Pixie. ¿Cómo estás ahora? ¿Te duele algo? Pipí, respondió ella, y le sequé las lágrimas. Eso está bien. Bajemos a comer. Bajamos y encontramos a Phineas ya sentado en la terraza, tomando café. Para mi sorpresa, había un ligero aroma a bebida revitalizante en su taza. Sobre la mesa, platos de huevos revueltos y tortitas permanecían inmóviles. Mamá los había preparado y dejado para nosotros, mientras ella y Ludwig se habían ido a trabajar a Beaux Batons. Profesor, ¿no durmió en toda la noche? Pregunté acercándome. Olí el café. Sin duda olía a alguna poción mezclada. Es culpa de tus manzanas. Giuliano se emocionó tanto que no me dejó ir hasta que te preparó las pociones, dijo Black con una mueca, sacando un montón de botellas de su bolsa. Tenía miedo de que su nuevo proveedor desapareciera o se ofendiera. ¿Y cómo logró terminar a tiempo? Pregunté, tomando una botella de decocción de almas, una poción que normalmente tarda 3 meses en prepararse. Utilizó sus reservas. Lleva años acumulándolas. Para un maestro de su nivel, añadir un ingrediente nuevo no supone ningún problema, sobre todo uno tan universal como las manzanas. Giuliano dijo que son increíblemente neutras y adaptables. Aunque el efecto sigue siendo más débil que si se preparara con manzanas frescas, dijo Black, dando un sorbo a la poción negra como la noche, con aroma a ajenjo, y haciendo una mueca. Prometió preparar el resto pronto, o averiguar qué le falta entre sus amigos alquimistas. Sí, subestimé mi invento si hay todo un jefe detrás solo para quedarse con mis manzanas. ¿No entiendes, estudiante, cómo se calculan los precios de las pociones? Una poción que sea un 5% mejor, más pura o menos tóxica puede costar el doble. A veces, un mago gravemente enfermo no puede soportar un caldero de poción. Los efectos secundarios serían peores que la enfermedad. Giuliano recuperará con creces su inversión con esos 2 kilos de manzanas que me diste. En fin, ¿por qué estás de pie? Siéntate y come. Me alegré de haberle enseñado al hada a comer con cuchillo y tenedor, no con las manos. De lo contrario, tendría que empezar de cero. Así que tu Pixie se despertó. Dorotea. Ahora se llama Dorotea. Ya no es un hada. Tras saciar mi hambre inicial, respondí y me volví hacia la niña. No te importa, ¿verdad? Siempre podemos volver al nombre anterior o elegir otro. Pipí. Exclamó, agarrándome la mano, con los ojos muy abiertos y preocupados. Si te gusta, sonreí, sintiendo toda la avalancha de emociones y pensamientos que me transmitía. Le gustaba el nombre, no porque fuera bonito, sino porque yo se lo había puesto. ¿Un regalo de Dios? Sí, ese nombre le queda bien. Por cierto, ¿qué van a hacer con ella? Preguntó Black, observándonos con interés. ¿En qué sentido? Debes comprender que los familiares inteligentes son raros entre los magos modernos. Los familiares inteligentes y humanoides son prácticamente desconocidos. Así que tienes 2 opciones. Registrarla como tu familiar, lo que atraerá mucha atención, o registrarla como una persona independiente. Entonces la pregunta es, ¿por qué estaría siempre conmigo?
Y en Beauts Buttons, con sus viviendas separadas, será aún más difícil de explicar, reflexioné, pensando en la legalización de Dorotea. No veo ningún problema. Anuncia que estás comprometida y se acabarán todas las preguntas. Incluso te darán una sala familiar. ¿Eso es realmente posible? Pregunté sorprendido. En el mundo mágico, donde los niños a menudo son prometidos desde la infancia y unidos por rituales, así es. Para el momento de la boda, el período de adaptación ya ha terminado. Y si no, el compromiso puede romperse, explicó el maestro, reclinándose en su silla. Y la aparición de Dorotea se puede explicar de la misma manera que la de mi madre, una refugiada de Inglaterra. Allí las registran, pero no llevan un control estricto. O digamos que pertenece a una aquelarre salvaje, que hay por todo el mundo, ¿no? Ahí lo tienes, ya lo entiendes. Ayudaré con la legalización adoptándola retroactivamente. Ya piensan que soy un amante de los muggles y un excéntrico, así que nadie se dará cuenta, dijo Black. Los magos solo tienen un identificador real, su varita. Pero también aquí existe la burocracia. Nadie accede a la bóveda familiar sin confirmar la identidad por sangre, aura u otros medios. Normalmente sucede entre bastidores, por lo que los nacidos de muggles creen que en el mundo mágico no hay transparencia, solo caos. Pero eso no es cierto, especialmente para las criaturas mágicas cuyas habilidades podrían violar el estatuto del secreto. Ambas opciones tenían sus pros y sus contras. Registrar a Dorotea como familiar era lo más sencillo, sin complicaciones con leyendas ni papeleo. Pero llamaría la atención, y los familiares no pueden tener varitas. La opción más compleja, legalizarla como persona, podría causar problemas si se descubriera, y los traería ahora, ya que un hombre comprometido pierde gran parte de su atractivo para las mujeres. No, incluso es más fácil empezar una aventura por alguna razón, pero no se puede contar con nada serio. Y yo sí quería formar una familia algún día. Dorotea, dirigiéndome a la persona principal implicada, que balanceaba las piernas bajo la mesa y comía una galleta con cara de satisfacción, ¿qué quieres ser? ¿Mi familiar o mi novia? Pipí. Se animó, con los ojos brillantes. ¿Estás seguro? Haz pipí. Exclamó, corriendo a abrazarme. Bueno, ¿qué decidiste? Preguntó Black. Haremos lo que decidió Dorotea, dije, haciendo un gesto con la mano. La registraremos como mi esposa. Ya tomé el camino fácil una vez, no quiero repetirlo. Además, un compromiso se puede romper en cualquier momento. Necesitaremos el permiso de tu madre, pero como eso ya está resuelto, continuemos. No puedes practicar magia ahora, y no llegarás muy lejos solo con la teoría. Así que te sugiero que trabajes en tu obra maestra. También aprenderás a trabajar con rituales potenciados por acumuladores o magia de fondo. Sobre todo ahora que tu aquelarre está tan elevado, gracias a tus manzanos. No me importa. Lo mío no es quedarme sentada sin hacer nada, dije encogiéndome de hombros y dejando que Dorotea me abrazara. Estaba acostumbrada a abrazarme como hada y no había perdido la costumbre tras su transformación. Por cierto, ¿qué opinas de mis anillos con piedras intercambiables? ¿Deberíamos fabricarlos nosotros mismos o vender las patentes? Pensó Black durante un largo rato. Si se trata de hechizos comunes, venda las patentes. Pero si son sumerios, guárdelos como secreto familiar. Nadie más puede trabajar directamente con el aura para implantar hechizos. Sobre todo, mantenga en secreto el sudario de la muerte. Lo sé, maestro, asentí. El sudario de la muerte era un antiguo intento de crear protección contra la peste negra, la que expulsa el alma del cuerpo e impide la resurrección. Fue un intento fallido, al igual que el Avada Kedavra al oeste reproducir uno de los hechizos de muerte más poderosos con una varita. El sudario no protege contra la peste negra, pero sí refleja el Avada. Si la gente se enterara, me torturarían para que supiera el secreto o los magos oscuros me matarían para mantenerlo oculto. Aquí tenéis la lista y el régimen para vuestras pociones mágicas, dijo Black, y apareció una hoja de pergamino sobre la mesa. También he escrito lo que podéis y no podéis hacer o comer. Gracias, profesora. Nunca olvidaré su amabilidad, dije, haciendo una reverencia. No olvides que cuanto más inteligente y fuerte seas, mayor será mi orgullo y gloria. Además, prometiste cumplir mi difícil petición, aunque no estabas obligado a hacerlo. Esto es lo menos que puedo hacer por mi alumno. Y lo más interesante es que no me había hecho jurar nada. No solo los dioses y los espíritus los detestan. En la sociedad mágica, los juramentos mágicos solo se exigen a los enemigos o a aquellos en quienes no se confía en absoluto.
Exigir un juramento es un grave insulto, a veces motivo de duelo. Ahora, iré a ver a tu familiar. Aunque, con vuestra conexión, todavía queda la duda de a quién pertenece el familiar. ¿Orinar? Dorotea inclinó la cabeza, mirándome. El profesor estaba bromeando, no le hagas caso, dije, tomando el pergamino con las instrucciones de la poción, aunque no podía leer ni una palabra. Tenía la mente demasiado ocupada. Estaba bromeando, ¿verdad? ¿Qué son los espíritus de la mente y qué se puede hacer con ellos? Son espíritus que habitan en otro plano. Así como existen espíritus del fuego, del agua, del aire, del rayo y quién sabe de otros, también existen espíritus que moran en el plano de la mente. Se distinguen por sus capacidades mentales e intelectuales superiores y se dividen en 3 castas. Los espíritus inferiores son débiles y primitivos. Surgen y mueren por miles de millones debido a las fluctuaciones de la energía mental. Algunos se desarrollan hasta alcanzar un nivel casi humano y se convierten en espíritus intermedios, pero la mayoría perece y otros nuevos surgen de sus restos. Los espíritus intermedios alcanzan el nivel humano, aunque esto no es del todo exacto. En velocidad de cálculo, superan a los humanos, ya que no necesitan un cerebro físico. Los espíritus superiores son monstruos, iguales o superiores a un archimago de magia mental. Quizás existan dioses de la mente, octónicos, pero no hay nada escrito sobre ellos. Los sumerios no solían usar espíritus mentales. No eran de mucha ayuda en la batalla ni producían maná. Por lo general, los espíritus Loa resultaban igual de eficaces, o incluso mejores. Pero para mí son ideales. Poco exigentes, de rápido desarrollo y parecen hechos a medida para cálculos. El principal problema radicaba en el diseño de las cadenas de conexión, la fuente de alimentación, los acumuladores, la arquitectura general y el formato. Comencé con el esquema general, eligiendo un modelo jerárquico. Una persona no se conecta con todos los espíritus a la vez, sino con un espíritu principal, que distribuye las tareas. Un grupo desglosa la tarea, otros la ejecutan, otro presenta el resultado de forma ilusoria o en papel, y así sucesivamente. Cada grupo tiene sus propios líderes. Lo principal es no excederse, no tener más líderes que trabajadores, pero tampoco sobrecargar a los líderes. El equilibrio lo es todo. Me ayudaron libros sobre programación, diseño de microprocesadores y arquitectura de computadoras, así como tratados de magia sobre la creación de guardianes de casas y registros a partir de los registros del Erach y las casas voladoras de Kocebu. Es cierto que en todos los casos se utilizaba un espíritu poderoso alimentado con energía mágica o sacrificios, o el alma de un enemigo aprisionada en obsidiana, pero aún así logré extraer algunas ideas. Con los libros comunes, tenía que esforzarme más. Al acelerar mi mente, comencé a absorber la esencia de la ciencia, rodeándome de libros de consulta. Había demasiados términos y conceptos nuevos. Hijo, ya llegué. Se oyó desde abajo. ¿Pipí? Preguntó Dorotea. Después de tomar las pociones, al menos podía comunicarme con ella mentalmente. Por cierto, las pociones estaban ricas. Otra señal de un verdadero maestro, ya que cambiar el sabor sin perder el efecto es difícil. ¿Para qué molestarse? Si necesitas tomar una poción una sola vez, el sabor no importa. Pero si necesitas un tratamiento, el sabor a vómito y calcetines viejos puede acabar con cualquiera. Esa es mamá que vuelve a casa, mamá. Pere. Dijo mi familiar. Ay, mi pequeño problemilla, vamos a recibirla, dije, poniendo un marcapáginas en mi libro y bajando las escaleras. Sí, mamá, ya estoy en casa. Y tengo noticias. Así que el señor Black va a adoptar a Dorotea y tú te vas a comprometer. ¿Y necesitas mi permiso? Preguntó Ariel, llenando bolsas de la compra mientras yo le explicaba lo que Phineas y yo habíamos decidido. ¿De verdad es necesario? Bueno, ¿cómo piensas registrarla como familiar? Parece una vela, y los hechizos lo confirman. Como si hubiera esclavizado a una chica cualquiera. ¿Orinar? Sé que no eres una chica común, solo lo dije sin pensar. Y aprende a hablar de una vez, dije, cansado. Además, los familiares humanoides solo se encuentran entre magos ancianos y poderosos, lo que llamaría demasiado la atención. ¿Y nuestra conexión? Preguntó mamá, mientras guardaba la compra en la cámara de éxtasis. ¿Y nuestra conexión? Mi profesora dijo que es más bien como un vínculo matrimonial. Bueno, entonces no me importa. Bienvenida a la familia, pequeña, dijo, abrazando a Dorotea. Pipí. Protestó ella. Cuando lo digas correctamente, te dejarán ir, le dije, intentando animarla. Pipí, suéltame. Ariel se derritió, y mi familiar lo pasó mal.
Tuve que invocar fuego sobre mí misma, y como no podía aparecerme, tuve que soportar todo el amor maternal no expresado. Así que el resto de la semana transcurrió entre tomar pociones, trabajar en mi obra maestra, enseñarle a hablar a Dorotea y preparar la boda, que decidimos combinar con el compromiso oficial de Arthur Marlowe y Dorotea Black. Capítulo 38. La ceremonia. 30 de marzo de 1973. ¿Cuál es la belleza de la magia de transfiguración e ilusión? Literalmente puedes crear cualquier cosa de la nada. Y cuando tienes no solo un mago, sino todo un aquelarre deseoso de ayudar a los recién casados, y de emborracharse gloriosamente en su boda, no necesitas gastar ni un centavo para tener una celebración de proporciones asombrosas. Eso fue exactamente lo que sucedió este sábado por la mañana. Como aún no podía usar magia, mi tarea era preparar a mi familiar. Dorothy, deja de moverte tanto. Le dije, mientras intentaba cepillarle su larga melena. El cabello de Bella, dicho sea de paso, es un ingrediente preciado para pociones y núcleos de varitas, pero solo si se entrega voluntariamente. Si se corta por la fuerza o se toma de un cadáver, la poción se envenena y una varita hecha con él tiene más probabilidades de explotar en la mano. Por eso, algunas Bellas, cuando las cosas se ponen difíciles, venden su cabello, pero no está bien visto. Igual que la prostitución o seducir hombres con sus encantos. Es como emborrachar a un hombre porque no puedes atraerlo de otra manera. Quiero bajar, pipí. Qué divertido es ahí, pipí. Dorothy había aprendido a hablar rápido. Yo le estaba enseñando a leer, y la conexión mental la ayudó. Aún así, no había renunciado del todo a decir pipí. Bajaremos para la ceremonia, así que ten paciencia, pequeñín. Maldita sea, ahora me has hecho decirlo a mí también. Al menos, por ahora, estaba quieta, pero vestir a esta pequeña diablilla era todo un reto. Dorothy no sentía ninguna incomodidad por la desnudez. Como hada, había estado cubierta de pétalos, parte de su cuerpo, y, como ninfa, prácticamente acababa de nacer. Así que siempre estaba intentando desvestirse. Tuve que crearle ilusiones, pero hoy debía ir vestida. Alguien llamó a la puerta. Sí, pasen, grité. ¿Estás listo? Era mamá, con su vestido de novia. No era blanco, sino, como dicta la tradición Bella, un vestido rojo dorado hasta los tobillos, con un escote pronunciado y la espalda descubierta. Un homenaje al rito de iniciación del fuego, en forma de arpía, que aún me quedaba por vivir a los 15 años. Aunque quizá lograría evitarlo. Estás precioso hoy. Haréis una pareja maravillosa. Mamá, es un compromiso falso. ¿Van a empezar de nuevo? Por alguna razón, Ariel le había tomado un cariño especial a Dorothy. Curiosamente, nunca había sido así con Apolline. Todo lo falso puede volverse real con el tiempo, dijo agitando la mano, como diciendo, lo entenderás cuando seas mayor. Bueno, bajemos, todos nos esperan. Las Bellas no se andaban con rodeos. Construyeron un pabellón entero con una larga mesa en plena calle principal. El pabellón blanco y rectangular, con su techo arqueado, y las casas que lo rodeaban, estaban decorados con flores, enredaderas, faroles e ilusiones de pájaros, animales y hadas de colores. La mayoría de las Bellas eran graduadas de Beauxbatons, y su escuela de ilusionismo es legendaria. Dentro, dos largas mesas estaban separadas por una alfombra roja, al final de la cual se alzaba una plataforma. Allí esperaba la anciana Bella, una mujer que aparentaba unos 50 años, pero que en realidad tenía 120. Las Bellas viven incluso más que los magos. ¿Por qué formal? Porque todas las decisiones de la aquelarre las toma el Consejo Bella, que recientemente había invitado a Ariel, pero ella había declinado por el momento, alegando trabajo. La anciana era la responsable de ceremonias como esta. Ella, vestida con un traje dorado cerrado, estaba de pie en la plataforma. Junto a ella se encontraba Ludwig, con Dorothy a su lado como testigo. Los padres de Ludwig no aprobaban a la prometida de su hijo y se negaron a asistir. Muchos observaban a Dorothy, viéndola por primera vez y preguntándose de dónde venía. Ariel y yo nos situamos en el lado opuesto, y al son de una música solemne tomé su mano y la conduje hasta Ludwig, transferí su mano a la de él y me hice a un lado. Nos hemos reunido aquí para presenciar la boda de nuestra hermana con su elegido. Para toda Bella, este es un acontecimiento especial, pues rara vez encontramos hombres dignos de nosotras, pero cuando sucede, suele ser para toda la vida. Como anciana de Bailón, tengo derecho a oficiar matrimonios. Pero el matrimonio debe ser voluntario, así que debo preguntar. Ludwig von Stroeder, ¿es voluntaria tu decisión de casarte con Ariel Marlowe? Sí, respondió mi futuro padrastro. Y pensé.
Es una buena pregunta, teniendo en cuenta la existencia de pociones de amor, hechizos como Imperius y el aura de las velas. Busqué con la mirada a Polline y Jacqueline con Alan entre la multitud, ya que habían ayudado a mamá con la organización, y finalmente las vi. Apolline estaba sentada con Delacour. Bueno, allá ella. De alguna manera, ya la había dejado ir. Si quería evitarme, era su decisión. Aún así, me quedó un sabor amargo. Ariel Marlowe, ¿tu decisión de casarte con Ludwig von Schroeder fue voluntaria? Sí, respondió mamá, radiante. En las primeras filas, entre los invitados que habían llegado en traslador, vi a Ayato, Saiga, Mackenzie y Shizuka con Miyu. La bebé dormía plácidamente en brazos de su madre, protegida por hechizos silenciadores. Junto a ellos estaba sentado Phineas, quien debía hablar más tarde. Si alguien presente se opone a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Naturalmente, nadie se opuso. Que así sea. Los declaro marido y mujer. Pueden intercambiar los anillos. Tomé del puesto una hermosa caja lacada, dentro de la cual había 2 anillos de oro. No eran anillos cualquiera, sino objetos que había creado hacía un mes, combinando magia sumeria y moderna. Eran trasladores, capaces de transportar al portador hasta su cónyuge por voluntad propia o en caso de peligro. Balizas y artefactos de alerta. También tenían la misma funcionalidad que mi anillo. La piedra podía cambiarse para protección o ataque. Estaban ligados a la sangre y al aura, así que nadie más podía usarlos. La cúspide de mis habilidades actuales en la creación de artefactos. Incluso tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad con Ludwig sobre las funciones de los anillos, con una cláusula de muerte incluida. Ludwig y Ariel intercambiaron los anillos, que brillaron con una luz intensa, demostrando que eran extraordinarios. Luego se besaron, ante los aplausos, las lágrimas y los vítores del público, compuesto mayoritariamente por mujeres solteras, por lo que su reacción era comprensible. Antes de comenzar el banquete, comenzó mamá, sonrojada tras el largo beso, me gustaría anunciar otro acontecimiento importante en nuestra familia. Como saben, el señor Black es un buen amigo y mentor de mi hijo, y me gustaría darle la palabra para que les cuente sobre el nuevo miembro de su familia. Gracias, Ariel, dijo Black, llamando a mamá por su nombre y demostrando su cercanía a nuestra familia. Damas y caballeros, en este día de unión, me gustaría presentarles a mi hija adoptiva, Dorothy Black. Al principio hubo silencio, luego los aplausos se hicieron cada vez más fuertes. ¿Qué importa por qué se brinda? 2 celebraciones son mejor que una. Las velas son desinhibidas y no ocultan sus sentimientos. Los reporteros invitados disparaban sus cámaras sin parar. La boda de un mago poco conocido y una popular inventora de velas no era gran cosa, pero un miembro de una familia oscura adoptando una vela. Eso sí que era noticia. Gracias, dijo mamá para calmar a todos, con la voz amplificada por hechizos. Pero eso no es todo. También nos gustaría anunciar el compromiso de mi hija, Dorothy Black, y mi alumno, Arthur Marlowe. ¿Qué? ¡No! ¿Cómo pudiste? Para mi sorpresa, Apolline rompió a llorar y salió corriendo, pero eso no estropeó el ambiente. Al contrario, le añadió chispa y chismes sobre amores no correspondidos. ¿Qué le pasa a tu hija? Pregunté, encontrando a Jacqueline después de haberla felicitado efusivamente. Nada, respondió con un suspiro. Mi hija es una tonta. ¿Cómo es eso? Decidió que si te ignoraba, vendrías corriendo a averiguar por qué, te alterarías y te interesarías. Le dije que ese no era tu estilo, pero no me hizo caso. Los adolescentes siempre lo saben todo. Se metió una aceituna en la boca. Incluso consiguió que Patrick la ayudara. Cuando nada funcionó, vino a la boda con Delacour para darte celos. Y ahora estás comprometido. Ya veo. Eso salió mal, dije encogiéndome de hombros. ¿No irás a consolarla? ¿Y qué pensaría? Además, estoy agotado. No tengo ganas de jugar a niñerías. Ya se le pasará. Tienes razón, dijo Jacqueline con una sonrisa burlona. Yo era igual a su edad. No te preocupes, ve con tu prometida, parece perdida rodeada de todas esas velas. Bien hecho, estudiante. No alcancé a hablar con Dorothy antes de que Ayato me interceptara, sonriendo y levantando el pulgar. No pierdes el tiempo. Ah, ¿tú también? Puse los ojos en blanco. Pero gracias por venir. Me alegro de que estés aquí. ¿De qué estás hablando? Somos familia. De reojo vi al maestro Ma, que había encontrado a una vela riendo y probablemente le estaba susurrando algo escandaloso al oído. ¿Cómo iba a faltar? Mira a Kensei, dije. Él tampoco está perdiendo el tiempo.
Quizás sigas su ejemplo. ¿Sabes qué? Sonrió el gigante. Tienes razón, estudiante. Jamás en mi vida había visto tantas mujeres hermosas juntas. Buena suerte, profesor. Sentí una genuina alegría por la familia de Hayato, como si fuera la mía. Al ver a Hayato marcharse mientras las velas lo desnudaban con la mirada, a Mackenzie persiguiendo mujeres, a Shizuka abofeteando a Saiga por mirar a la novia de otro, a Ariel y Ludwig arrullándose en un rincón, y a Phineas bebiendo vino con una sonrisa, me di cuenta. Esto es la vida real. Y es por este idilio que vale la pena fortalecerse. Lo único que me arruinó la celebración fue el arrebato de Apolline. Podría haber sido mi primera esposa si hubiera actuado de otra manera. Pero no necesito histerias ni cambios de humor. Me gustan las mujeres como Ariel, de esas que te siguen a donde vayas, en las buenas y en las malas, y nunca tienes que preguntarte qué hará después. No quiero vivir en un volcán. Así que fui a rescatar a Dorothy de la multitud de mujeres curiosas, todas ansiosas por escuchar algún chisme. Al final, la celebración se prolongó hasta bien entrada la noche, hasta que las dos últimas velas salieron arrastrándose con Hayato, cantando en dos idiomas diferentes, y se dirigieron al dormitorio. Más tarde vi a Apolline, con los ojos llenos de lágrimas y en brazos de Delacour, y pensé que tal vez era lo mejor. Si la hubiera seguido, le habría dado esperanzas y habría desatado una nueva ola de chismes. Patrick quiso acercarse a mí varias veces, pero no se atrevió. Tras pasar el tiempo requerido en la mesa y comer hasta saciarme, acompañé a Dorothy a terminar de dibujar el círculo ritual para la ceremonia matrimonial, según la tradición sumeria. No para mí, por supuesto, sino para los recién casados. Bueno, ¿estás listo? Pregunté aquella noche en el sótano, iluminado solo por la luz de las velas. ¿Te aprendiste la letra? Sí, estamos listos, ya lo has preguntado 3 veces, rió Ariel, envuelto en una sola capa de algodón que podía quitarse en un segundo. Ludwig vestía igual. Bueno, pues, buena suerte. Salí, cerrando la puerta tras de mí y subiendo las escaleras. El ritual matrimonial no solo incluía un círculo y amuletos, sino también sexo ritual, así que sin duda mi presencia allí sería superflua. Capítulo 39. Sombras de verano. Tras la boda, la vida adquirió un ritmo nuevo y caótico. Primero, Hayato empezó a visitarnos casi todas las semanas, pues de alguna manera había logrado iniciar un romance con 2 jóvenes velas a la vez. Segundo, nuestros amables vecinos, sobre todo los que tenían hijas, empezaron a venir cada vez más a menudo, dándose cuenta finalmente de que yo no era solo un chico, sino posiblemente una vela. ¿Por qué posiblemente? Bueno, nunca usé mi aura en público, nunca me transformé en una arpía, y en cuanto al fuego, claro, tenía afinidad, pero ¿acaso eso significa que cualquiera con una chispa sea una vela? Aún así, las sospechas estaban en el aire. Lo único que les impedía dar a entender que se iban a comprometer era la tradición de esperar hasta los 15 años, la mayoría de edad para las velas. Pero ahora, con el tren a punto de partir, todas intentaban subirse a bordo, aunque solo fuera como segundas pasajeras. Sí, las velas tenemos una actitud peculiar hacia la poligamia, principalmente debido a nuestro reducido número. Convertirse en primera, segunda o tercera esposa, o incluso solo en amante y dar a luz a una hija fuerte, se considera algo bueno. Atrás quedaron los oscuros tiempos en que las velas secuestraban hombres o seducían a viajeros, convirtiéndolos en algo así como esclavos sexuales. Aunque, de vez en cuando, aparecía un poderoso hechicero, y las velas se sometían a él por derecho de fuerza. Al fin y al cabo, somos mitad animales. A veces me pregunto, de no ser por la magia mental y amorosa, ¿me habría convertido en un violador, lavando el cerebro a las mujeres a mi alrededor? ¿O habría terminado dependiendo de una vela poderosa? Pero, por desgracia, yo controlo mi segunda forma, no al revés. Ni siquiera me transformo parcialmente bajo emociones intensas, a diferencia de muchas otras velas. Lerach tenía razón. La combinación de diferentes artes mágicas, desarrollando todas las capas del alma, surtió efecto. Simplemente no me había percatado antes. Sospecho que sobreviví al ritual de la ninfa solo por esto, y porque nunca dejé de desarrollar mi cuerpo astral con pequeños espíritus y parásitos. Por si fuera poco, mi popularidad se disparó tras la publicación de artículos en periódicos franceses e ingleses que comentaban con regocijo el compromiso del hijo de una vela, de padre desconocido, con la hija de una familia oscura de sangre pura. A juzgar por la cantidad de cartas, algunas con maldiciones, otras con pociones, sin duda habíamos llamado la atención.
Los Black, por supuesto, ignoraron deliberadamente la noticia, lo que solo demostraba lo bien que nos vigilaban. No soy vengativa, pero recopilé con esmero las direcciones de remitente, las huellas de aura y partículas de piel de los remitentes más tontos. Los más listos, por desgracia, no dejaron nada. No necesito más conflictos ahora, pero más adelante, esta gente pagará. Con su salud, su dinero o sus servicios. Como no podía hacer mucho más, seguí bebiendo pociones, enseñándole a Dorothy a hablar y a usar magia, y trabajando en mi prototipo de computadora. Era tan complejo que parecía más un microchip que un círculo ritual, con mi propio cabello haciendo las veces de caminos. Claro que esto no serviría para la producción en masa, pero por ahora, lo importante era desarrollar la tecnología y construir un prototipo. Los cristales de cuarzo fueron hechos para mí en la fábrica de siempre, donde me recordaban, me querían y me recibían como a uno más de la familia. Si la gente común supiera cuánto cuesta el cuarzo natural de cierta forma en el mundo mágico, se indignarían al ver cómo los robaba. Y así, pasaron otros 3 meses y llegó el verano. 4 de junio de 1973. Mamá, ¿has visto a Dorothy? Esa pequeña bribona se ha escapado otra vez, grité al bajar a la planta baja. Podría haber usado la telepatía o el vínculo familiar, pero ¿para qué molestarla innecesariamente? Está en el jardín, cultivando algo otra vez, respondió mamá. Dorothy, fiel a su naturaleza de ninfa, sentía una gran pasión por la floricultura. No necesitaba gestos ni rituales. Bastaba un deseo, un poco de magia, y las rosas rojas se volvían azules. O las espinas se extendían por todo el terreno, aferrándose a todo mientras ella reía. Pero, para ser justos, ninguna de sus creaciones me hizo daño ni a mí ni a nadie cercano. ¿Y qué si a otra invitada con una hija la picó un tulipán? Al menos empezaron a venir menos. ¿Te tomaste las pociones? Pregunté acercándome a Ariel. Su vientre comenzaba a abultarse y, a juzgar por el aura, los gemelos se estaban convirtiendo en velas muy fuertes. Al fin y al cabo, mamá no había dejado de acumular sus propias reservas. Si no me cuentas a Miriam, mi alma expandida, era la vela más fuerte del asentamiento, y Ludwig tampoco se quedaba atrás como mago. En realidad, la concepción entre magos no es exactamente igual que entre la gente común. Físicamente, es lo mismo. Espermatozoide, óvulo, cigoto, etc. Pero a nivel mágico, la concepción libera una enorme cantidad de energía mágica, astral, vital y quizás incluso mental de ambos progenitores, la cual se mezcla y crea una matriz primaria. En esta, se extrae, o se crea, la cuarta envoltura de fuentes desconocidas. Utilizando la energía mágica de los padres, comienza el desarrollo del alma y las envolturas corporales. Esta matriz está conectada al ADN, pero solo indirectamente. El ADN es responsable del cuerpo físico y el prana, pero la matriz del alma puede compensar errores en el ADN, hasta cierto punto, a costa del potencial mágico. Entre las velas, gracias a la segunda forma, esta energía es fuerte a menos que sea contrarrestada por la energía del padre, y da forma a la apariencia de todas las velas. Hermosas rubias, casi idénticas. No leí esto en el libro del Erach, sino en el de mi maestro, Homo Magus. Yo me las llevé. ¿Tú te llevaste las tuyas? Bromeó. Oh, maldita sea. Fingí regresar corriendo, luego me detuve y sonreí. Claro que los tomé. ¿Tanto ruido y nada de pelea? Preguntó Ludwig al entrar, vestido solo con pantalones, luciendo sus músculos. Yo podría hacer lo mismo, pero no quería avergonzar a mamá. Ya parecía un gimnasta de 18 años con casi 14, que cumpliría en un mes. Ya recibía suficiente atención no deseada de las chicas, y si activaba mi aura, tendría que defenderme. Sí, la verdad es que no fue a propósito. Primero, elegí una vela como madre por desesperación. Luego, debido a mi magia débil y al emblema, me convertí en vela yo misma. Después tuve la mala suerte de entrenar en Ryozampaku, donde desarrollas músculo quieras o no. Y no volumen inútil, sino fuerza real y funcional. Nos estamos cuidando mutuamente mientras estás fuera, dijo mamá. Ah, con que así son las cosas. Traición. Ludwig alzó a su esposa, la hizo girar y luego la bajó. Sí, mientras duermes, los hombres le echan el ojo a tu mujer. Cuidado, que te la roban. Me reí y salí al jardín, donde enseguida encontré a Dorothy trabajando en un macizo de petunias. Ella misma había plantado las semillas hacía 3 días. Esa era la regla. Si lo plantaba, tenía que cuidarlo. Llevaba un ligero vestido blanco de seda, el acuerdo al que habíamos llegado. Solía andar desnuda, pero seguíamos sin conseguir que se pusiera ropa interior. Se la quitaba como si fuera un gato o un perro.
¿Qué estás haciendo? Pregunté, acercándome. Quiero que sean más altos. Dijo, agitando las manos. Como un roble. Jaja, allá tú. Solo procura que las raíces no se extiendan por debajo de la casa. Hay un sótano. Y no agotes la tierra como la última vez. La última vez intentó cultivar una sandía, y el árbol se devoró a sí mismo y agotó la tierra. Pero casi lo consigue. Para lo mismo, yo habría necesitado mucha preparación y rituales. Ella simplemente lo deseó, vertió maná, y listo. Las plantas favoritas de Dorothy seguían siendo mis manzanos. Les tenía un cariño especial y a menudo corría a recuperar el árbol dañado en el ritual y a cuidar los demás. Esto me beneficiaba mucho, ya que Medici enviaba muchas pociones para las manzanas, no solo para mi recuperación o para Ariel, sino incluso pociones de la juventud. Solo puedes beber una poción de la juventud una vez en la vida, y te rejuvenece 10 años. Pero con mis manzanas como catalizadores, el efecto es más bien de 15. Pusimos 5 en la cámara de éxtasis y aún no las hemos tocado. Funcionan mejor entre los 50 y los 70 años, cuando todavía tienes mucha energía vital. Si ya estás muriendo, la poción solo te agotará, intentando reparar un cuerpo demasiado deteriorado. Funciona revirtiendo el Agni y el Prana a un estado anterior. Existen otras formas de mantenerse joven. Infundirse con el prana de otra persona o el elixir de la piedra filosofal, que congela el prana y el cuerpo al alimentarte constantemente con el elixir. Pero ninguna de ellas otorga a la verdadera inmortalidad. Solo la octava capa lo hace. Y te hacen dependiente del prana de otra persona, convirtiéndote en una especie de vampiro. No del tipo creado por un virus mágico, sino de uno que ha perdido la capacidad de producir su propio prana. La poción de la juventud tiene un inconveniente. Disminuye tu prana y es difícil recuperarlo. Pero no para mí, pues mi prana ha vuelto. Por eso, por ahora, esta poción cara, difícil de preparar y prohibida en medio mundo, es mi mejor manera de ganar tiempo para encontrar otro camino a la inmortalidad. El sueño de los Djinn mencionado en los registros sumerios no me sirve. No soy demonólogo, ni lo era el Erach, y el ritual ni siquiera se describe. Bien, dijo Dorothy, concentrándose mientras sus petunias crecían ante nuestros ojos. Pero el delicioso aroma de los panqueques que venía de la cocina pronto nos distrajo, y fuimos a comer. Curiosamente, a Dorothy nunca pareció importarle que comiéramos verduras, fruta o carne. Lo devoraba todo. Quizá fuera por nuestro vínculo, o por ser medio Bella, o quizá, para los hijos de la naturaleza, todo lo natural está permitido. Si empezábamos a matar animales o a talar bosques por diversión, se enfadaba. Pero eso era lo que yo le había enseñado. Después del desayuno, cuando apareció un Phineas visiblemente nervioso, comprendí que algo pasaba. Buenos días, Ludwig, dijo la maestra, estrechando la mano de mi padrastro. ¿Y tú, Ariel, cada día estás más guapa? ¿Puedo hablar con mi alumno? Sí, ¿qué pasó? Preguntó mamá, sin darse cuenta de que yo estaba al doblar la esquina. Necesitamos hablar. Tu taller nos servirá. Mi taller era un pequeño cobertizo al borde de nuestra parcela, pero podía resistir el impacto de un proyectil de tanque. Allí ensamblaba artefactos y realizaba experimentos no tan peligrosos. Los realmente peligrosos los hacía en el desierto, a por lo menos 100 kilómetros del poblado más cercano. ¿Qué ha pasado, maestra? Dentro, normalmente no había nada. Yo transformaba los muebles según hacía falta y traía la mesa mágica y las herramientas en tamaño reducido. Ahora, había una pila de papeles, herramientas y mi prototipo de Magicomp. Me temo que para cuando termine tu formación, no quedará nada de mi familia. No quiero presionarte, sobre todo porque ya te he pedido mucho como pago por tu formación, pero no me queda otra opción. Era evidente que odiaba pedirlo, pero realmente no tenía más remedio. No le permitirían acercarse a Inglaterra, especialmente después del incidente de Dorothy. Eres casi como un padre para mí, Phineas. Empieza desde el principio. ¿Qué pasó? Inglaterra tiene un nuevo futuro, señor Oscuro, eso es lo que pasa. Y mi pequeña familia está feliz de unirse a él, según Black, hace unos 10 años, o tal vez antes, un desconocido señor Gaunt, que más tarde se autodenominó tanto el heredero de Slytherin como Voldemort, comenzó a reunir a un grupo de jóvenes sangre pura llamados los Caballeros de Walpurgis. Como todos los grupos de sangre pura, querían preservar las tradiciones, restringir a los nacidos de mugles y obtener más privilegios para los sangre pura. Nada nuevo. Tras la derrota de Grindelwald, abundaban estos grupos. Fue una victoria sospechosa. Magos rusos tomaron el Reichstag, pero el mérito se lo llevó un profesor de Hogwarts poco conocido, que había pasado la mayor parte de la guerra a salvo.
Pero eso no viene al caso. Lo importante es que los sangre pura perdieron muchos familiares en la Segunda Guerra Mundial, mientras que la población nacida de Muggles siguió aumentando. La política nacionalista de supremacía mágica se volvió impopular tras Grindelwald. Los sangre pura se vieron presionados, por lo que formaron partidos y grupos políticos. Todo habría ido bien, pero Gaunt, y creo saber cuál Gaunt, empezó a acumular poder demasiado rápido. Se asustaron. Los sitiaron, así que una toma pacífica del poder era imposible. Pero no se detuvo, supuse. No, asintió Black. Simplemente intensificó sus acciones, reuniendo tantos partidarios y víctimas como pudo. A menudo entre niños, para influir en sus padres. Hace 3 años, pasó a la acción directa, aunque al principio nadie lo relacionó con él. Unos cuantos Muggles desaparecieron, una familia nacida de Muggles murió quemada en su casa, ¿a quién le importó? El conflicto aún no se ha desatado, y la oficina de Aurores no tiene pruebas de la participación de su grupo. Pero va en esa dirección. Y ayer, mis informantes me dijeron que Bellatrix Black, mi sobrina nieta, fue vista en el círculo íntimo de Gaunt. Eso significa que mi familia conoce y aprueba las acciones de este monstruo. Pronto, podrían ser todos marcados por él. ¿Marcado? Sí. Los seguidores más cercanos de Voldemort reciben marcas como señal de confianza y honor. Solo conozco las marcas de los esclavos, dije pensativa. Eso es exactamente lo que son. Sangre pura que permite que sus hijos sean marcados como cerdos. Pero está claro por qué lo apoyan. Cuando tu hijo o hija es un rehén, no te rebelas, a menos que lo repudies. Entiendo tu petición, pero ¿cómo llego a Inglaterra? Sería sospechoso. Y aquí, la propuesta del Ministerio de Educación británico de un intercambio estudiantil nos viene de perlas, dijo Phineas, aliviado de que no me negara. ¿Creen que así demostrarán que todo está en calma en su país? ¿Quién enviaría a sus hijos a un país al borde de la guerra? Pregunté. Durmstrang envió algunos, probablemente los que ya estaban marcados. Se deshicieron de sus ovejas negras. Beaux Batons todavía está pensando, pero puedes usar eso como referencia. Para entonces, ya te habrás recuperado. ¿Y nuestras lecciones? ¿Han quitado los espejos unidireccionales? A tu nivel, mi presencia directa no es necesaria. De acuerdo. Pero tendrás que explicarle a mi madre por qué necesito esto, dije con una sonrisa irónica. No me gustaba la idea de volar a Inglaterra tan pronto para salvar a unos negros. Pero lo había prometido. Y tenía razón. Si esperábamos, no quedaría nadie a quien salvar. Capítulo 40. El mundo secreto. Una vez más, me sorprende el poder que pueden tener la simple cortesía y la honestidad como armas. Phineas no intentó ser ingenioso. Simplemente dijo que me vendría bien conocer magos de otros países y aceptar un intercambio estudiantil. Claro que Ariel, recordando su propia experiencia viviendo en ese país tan poco idílico para los seres mágicos, se opuso rotundamente al principio, sobre todo porque yo aún no me había recuperado del todo. Pero, de alguna manera, él encontró las palabras para tranquilizarla. Es importante entender que, como mi tutor, mi profesor podría haber sido tajante. O me iba, o dejaba de darme clase. Por suerte, Black no lo hizo. Aún así, mamá consiguió negociar algunas ventajas. Un traslador reutilizable y la posibilidad de visitar mi casa los fines de semana. Y conociendo a este viejo zorro, seguro que ya lo tenía planeado. Claro que, limitarme a asistir a clase y nada más, iría en contra del propósito del intercambio. Otra gran pregunta era qué hacer con Dorotea. ¿Debía llevarla conmigo? Demasiado peligroso. No puede defenderse y sigue comportándose como lo que es. Una niña inocente e ingenua. Además, es una niña y una Veela, y aún no sabe controlar del todo su aura. Enviarla a Hogwarts, donde incluso en tiempos de paz trataban a las Veelas como seres de segunda clase, sería una pésima idea. Y ahora, con la guerra a la vuelta de la esquina y tantos herederos de los Gaunt de sangre pura por todas partes, sería un suicidio. Tendría que enfrentarme a medio Hogwarts allí mismo. No, habrá problemas donde quiera que vayamos, pero al menos no a esa escala, o eso espero. Por otro lado, ver a mi querida Dorotea solo 2 días a la semana durante su etapa de mayor crecimiento sería un desastre a largo plazo. Dorotea no es mi esclava. Es como mi otra mitad, gracias a nuestro vínculo de almas. Dejarla atrás sería como abandonar a mi propia hija. Quizás funcionaría, pero probablemente no. Las heridas de la infancia son las más profundas y las que más duran. Mi profesor volvió a resolver el problema cuando se lo conté.
Sinceramente, Arthur, yo también he estado pensando en tu problema, dijo, sentado en la sala. A pesar del calor del verano, aquí se estaba fresco y a gusto. Ni hormigas, ni mosquitos, incluso con la puerta abierta de par en par. La tecnología moderna es tan práctica para estas cosas. A Phineas le gustó mi idea de las piedras intercambiables, así que cambió su topacio por un diamante grande. Tras un breve destello, apareció una maleta a su lado. Iba a regalártela por tu cumpleaños, pero qué demonios, úsala ya. ¿Una maleta con un encantamiento de extensión indetectable? ¿Cuántos metros cúbicos? Pregunté, tomándola en mis manos. Enseguida me fijé en los interruptores para encantamientos repelentes de mugles y protectores. La maleta estaba hecha de cuero de dragón, impregnada de pociones, reforzada con inserciones metálicas y aligerada con runas. Las runas de extensión funcionan mejor en objetos mágicos, lo que explica por qué no está hecha completamente de metal. Esto no es una simple maleta con una extensión indetectable, dijo Black con una sonrisa burlona. Gracias al conocimiento sumerio que me transmitió tu padre, por fin he terminado mi obra maestra, en la que he estado trabajando durante una década. He creado una burbuja espacial independiente. Incluso si tu maleta se destruye mientras estás dentro, podrás salir y la burbuja no colapsará. Hay una salida de emergencia en un antiguo refugio alemán en las montañas noruegas. La escondí bajo Fidelius para que nadie la encuentre. Muchísimas gracias, profesor, dije, y no pude evitar abrazar al anciano, sonriendo de alegría. Basta, basta, o me estrangularás. Dijo Black, pero era evidente que mi reacción le había complacido. El regalo era realmente magnífico. Por cierto, le dejé ir. ¿Quién es el guardián del secreto del Fidelius? Un reo condenado a muerte. Le borré la memoria después de que anotara las coordenadas. Encontrarás el papel dentro de la maleta. No lo leí, dijo. Incluso si lo hubiera hecho, no importaba. No podré crear un espacio así por mi cuenta en un futuro próximo. No se trata de poder mágico, sino de habilidad y experiencia. Manipular el espacio es peligroso. Mi entrenamiento en aparición me lo enseñó bien. Entonces, un interruptor de encantamiento repelente de mugles, piedras con encantamientos. ¿Y esto qué es? Junto al mango había un interruptor multiposición con proporciones. 1, 10, 1, 100, 1, 1000, 1, 1, 10, 1, 100, 1, 1000, 1. ¿Lo has notado? Esa es mi idea, basada en la teoría de la magia temporal. Como sabes, las cámaras de éxtasis no congelan las cosas, solo ralentizan el tiempo. Congelar el tiempo por completo consumiría demasiada energía. Por eso, si metes comida caliente en una cámara de éxtasis, se mantiene caliente, como si la acabaras de meter. Las pociones y las plantas no se estropean, como si acabaran de prepararse o recogerse, asentí. Exacto. Entonces pensé, ¿y si se pudiera revertir la distorsión temporal? Simplemente se intercambian dos runas. Así que puedes usar la maleta como cámara de éxtasis, o para acelerar el tiempo. La idea no es nueva. Algunos herbolarios, alquimistas y pocionistas las usan para acelerar el crecimiento de plantas raras, preparar pociones largas o añejar artefactos. Simplemente añadí la opción de cambiar de modo. Por cierto, no se puede cambiar la proporción mientras el portador esté dentro. ¿Harás el enlace de sangre ahora o más tarde? Preguntó. Hagámoslo ahora. Dejé caer sangre sobre la maleta y sobre la piedra del anillo de Black. Al instante, sentí la inmensidad del espacio interior de la maleta. Era realmente impresionante. 4 enormes zonas con climas distintos. Montañas nevadas del norte, una isla tropical con junglas en medio del mar, una vasta pradera con un lago y un bosque, y la sabana africana. Increíble, profesor. ¿Es todo esto una ilusión? Sí y no. El cielo y el sol son ilusiones, aunque la luz solar es idéntica a la real. Pero la tierra, el aire y el agua fueron copiados de lugares reales. ¿Copiado? Estoy completamente perdido. Estos lugares son reales y existen en el mundo real. El ritual para crear una burbuja espacial toma una copia de ese espacio y la traslada a algún lugar fuera del mundo. Ahora mismo, todo es una ilusión sólida, indistinguible de la realidad. Pero con el tiempo, a medida que se nutre de tu magia y de la magia del mundo, se materializará por completo y se convertirá en un mundo aparte. Aún así, no puede existir sin una conexión con el nuestro. ¿Cuánta energía requerirá eso? Lo miré fijamente. Mucho, quizá más de lo que tú y yo podríamos producir en toda nuestra vida. Pero los sumerios eran genios en el uso de las leyes naturales. El mundo mismo, el universo mismo, alimentará tu burbuja espacial.
Cuanto más tiempo pase, más estable se vuelve. Puedes acelerar el proceso introduciendo tierra, animales y plantas reales. La maleta se puede desplegar varias veces, así que incluso podrías meter una casa entera dentro. La piedra del anillo en tu dedo puede invocarla desde cualquier lugar, incluso desde Hogwarts, aunque debo advertirte que las alarmas del castillo se activarán. Black había hecho un trabajo titánico mientras yo entrenaba con Hayato. ¡Increíble! ¿Podrías poner a Fidelius en la propia maleta? Por desgracia, no. Fidelius necesita una ubicación fija, algo que la maleta no tiene. De lo contrario, los magos simplemente esconderían todos sus artefactos más importantes en ella. Pero la maleta tiene un modo de camuflaje. Flota detrás de ti a 2 metros, invisible, silenciosa e inodora. Si la pierdes o quieres hacer una nueva, dejé los planos dentro. Estaba deseando probarlo. ¿A qué esperas? Preguntó sonriendo. Adelante. Tiré del asa y deseé abrir la entrada. La maleta se abrió y se irguió, aumentando de tamaño. Sentí que podía entrar directamente a cualquier zona, o a una antesala contigua, o incluso extender la entrada hasta convertirla en enormes puertas. Elegí la antesala y me encontré en una réplica de nuestra casa. Me di cuenta de que podía ampliar este espacio y reconstruirlo a mi antojo. Añadir habitaciones, cambiar los muebles. Pero todo eso requeriría energía. Incluso entrar consumía una pequeña cantidad, pero era casi imperceptible. En la visión astral, todo parecía irreal, como de cartón y artificial, por ahora. Caminé hacia la puerta de la cocina, que normalmente daba al jardín, y vi altas montañas a través de la ventana, como los Alpes. El viento aullaba, levantando montones de nieve. Hacia el sur, la ventana mostraba el mar y una hermosa playa al atardecer. Al oeste, una exuberante pradera verde, un lago y, a lo lejos, un bosque de taiga. Al este, interminables praderas africanas con un delgado río que las atravesaba. Por supuesto, salía la playa tropical. El sol ya no pegaba tan fuerte. Olas de agua cristalina rompían sobre la arena blanca. En el horizonte, los rayos del atardecer iluminaban otra isla. El espacio era realmente inmenso. Al darme la vuelta, vi palmeras de coco y, más allá, comenzaba la selva. A lo lejos, una montaña verde se alzaba sobre la isla. Esperaba que Phineas no hubiera traído un volcán. Lo único desagradable era la ausencia de vida. Ni peces, ni avispas zumbando, ni pájaros cantando. Pero eso tiene fácil solución. Puedo traer aquí los animales e insectos que quiera. Desde luego, no traeré mosquitos. Mejor escarabajos y arañas inofensivos, para que los pájaros tengan que comer. Pero todo eso tendrá que esperar hasta que la tierra aquí se vuelva real. De lo contrario, todo moriría. Incluso las palmeras, por muy reales que parecieran, seguían siendo ilusiones. Lo principal es que ahora puedo dejar a Dorotea en la casita y visitarla todos los días. Le llevaré tierra y flores. Que se divierta. Después de dar una vuelta, volví a entrar por una puerta de madera que estaba justo en la playa. En realidad era un portal. La puerta era solo decorativa. Decidí explorar toda la casa y me di cuenta de que la distribución había cambiado. La habitación de mamá se había convertido en un taller de artefactos, y una de las habitaciones de invitados era ahora un laboratorio de pociones. Las herramientas y los muebles eran reales, no ilusiones. Otro regalo de Black. Al parecer, quería que no solo cumpliera mi promesa, sino que lo intentara de verdad. Aún así, tanto él como yo sabemos que los muertos no necesitan regalos. Si tuviera que elegir entre mi vida, la de Dorotea, la de Ariel o la de toda la familia Black, siempre elegiría la primera. La sala ritual del sótano se había convertido en un depósito para el ancla principal de obsidiana, cubierta de runas. Energía mágica fluía hacia ella desde el exterior. En el taller encontré un documento con la dirección de la salida de emergencia, esquemas de los artefactos, instrucciones de configuración y 4 trasladores a los lugares de donde se habían copiado los espacios. Los hojeé y me di cuenta de que la energía provenía directamente de la intersección de 3 venas de dragón. De ahí la extraña ubicación de la salida de emergencia. Lo más gracioso fue la despensa en la planta baja. Detrás de un montón de trastos, había una pequeña trampilla en el suelo. La salida de emergencia. Si no fuera el dueño del objeto, jamás la habría visto. Esto es realmente asombroso, dije, saliendo de la maleta. Pero, sinceramente, parece un poco excesivo, incluso para salvar a tu familia. Eres inteligente, Arthur, pero aún demasiado joven. Estoy exiliado de la familia, no tengo heredero y todo mi conocimiento, experiencia y dinero se esfumarán con mi muerte.
Quiero continuar mi vida, al menos a través de mi alumno, el hijo con el que siempre soñé. No pude contenerme. Sentí un escozor en los ojos. ¿Pero podrías tomar una poción de juventud y luego usar el retorno de prana? Ay, soy demasiado viejo. Se han acumulado demasiados errores en mi código genético, como lo llamas, Adn, y el efecto de la poción sería débil. Además, mi prana está ligado a mi cuerpo e intentaría devolverlo a su estado anterior. Por eso, la única receta conocida para la inmortalidad es infundirse con el prana de los jóvenes. Con razón los ancianos no beben la poción a litros, a pesar de los efectos secundarios. Mi truco de la oreja solo funciona cuando soy joven. Ariel aún no ha bebido la poción. Podría extraer el prana de sus hijos, lo cual sería terrible. Pero Ludwig estaba estudiando el retorno del prana e intentando aumentar la tasa de conversión. De lo contrario, gasta todo su maná y solo recupera una pequeña cantidad de energía vital. Finalmente, me decidí. Ariel y Ludwig no estaban en casa, habían salido de compras, pero lo comprobé 2 veces para asegurarme. Activé el dosel de secreto y varios otros hechizos antiespías, luego bloqueé mi conexión con Dorotea, tomé mi bolso y saqué copias de discos que nunca le había mostrado a nadie, ni siquiera a mi madre. Maestro, nunca te lo conté, pero hay otro ritual del que no has leído. Sé que estoy siendo un desagradecido, pero jura ahora mismo un juramento mágico sumerio. Que nunca le contarás a nadie, ni siquiera a costa de tu vida, lo que has leído en estos textos. Y no lo usarás en nadie más que en ti mismo sin mi permiso. No entiendo, Arthur, ¿qué? Júralo, dije, nervioso. O cambiaré de opinión. De acuerdo, Phineas comenzó el conjuro de magia verbal. Tras un breve destello rojo, dijo, juro que no revelaré ni insinuaré, ni con palabras, ni con acciones, ni con omisiones, nada sobre el ritual que consta en los registros que me entregó Arturo. Y no lo usaré en nadie más que en mí mismo sin su permiso. Entonces, ¿me dirás por qué tantas precauciones? Preguntó Phineas, respirando con dificultad, tras otro destello, ahora blanco. En realidad no dudaba de mí. Me conoce lo suficiente como para saber que no pediría esto sin un motivo. En respuesta, le entregué los papeles en silencio. Mientras leía, palidecía por momentos. Luego me los devolvió. Al fin y al cabo, es un Legilimensio Clumens con años de experiencia, así que no se quejó de su memoria. Ahora entiendo por qué te comportas como si fueras mayor de lo que eres. ¿Lo sabe Ariel? No, y espero que nunca lo haga. Tiene un nuevo marido, hijos. No necesita otra carga en su corazón. Por eso nunca le mostré este ritual a nadie más. Es peligroso en malas manos. ¿Ahora entiendes por qué lo mantuve en secreto hasta el último momento y solo lo mostré después del juramento? Lo entiendo. De hecho, no deberías haberte dejado llevar por la emoción y haberle dado una oportunidad a este anciano. No creo que pudiera quitarle la vida a un futuro niño, dijo. No hay necesidad de quitarle la vida a nadie si se hace todo desde el principio, antes de que se forme la cuarta capa. Reflexionó largamente, y sus profundas arrugas le dieron a su rostro el aspecto de un viejo árbol. Sí, ahora entiendo cómo te convertiste en Bella pero seguiste siendo un hombre. Interferiste en el proceso de formación del alma. Dejemos ese tema, dije, pues aquel momento y aquella decisión me resultaban dolorosos. Entonces, si mueres inesperadamente, ¿dónde debería buscarte? Todavía no me he decidido, pero, si acaso, dejaré constancia. Sí, claro. Ya lo sabía. Cuanto mayores se hacen, más se aferran a la vida. Los ancianos luchan con uñas y dientes por unos años más de salud. ¿Corría algún riesgo al revelar el ritual? Tal vez. Pero si no usas el conocimiento para salvar a quienes amas, ¿qué sentido tiene? Y solo un dios o un archidemonio puede revocar el juramento de Black, e incluso entonces, no sin consecuencias para su alma. Él no se arriesgaría, sabiendo lo que ese conocimiento podría provocar si se difundiera. Los niños dejarían de nacer en el mundo mágico, solo los ancianos reencarnarían. Pero pedirme que realice el ritual del Erach, o que dé permiso para usarlo en otra persona, eso ya es otra cosa. Abastécete de más pociones de restauración del alma si decides seguir adelante con esto, dije con una mueca, recordando todas las consecuencias del ritual. Por cierto, ¿cómo va tu recuperación? Está mejor, pero necesito tiempo, espera. Eso es. Exclamé. Por fin lo he descubierto. Sí, puedes programar la maleta para que un día en realidad sean 1000 días dentro. Pero la energía no durará mucho a ese ritmo, así que es mejor usar una proporción de 100 o 10. Ah, y te he traído una docena de salamandras recién nacidas. ¿Me vas a decir para qué las necesitas? Preguntó Phineas.
Probablemente ya no. Iba a absorber sus almas para recuperarme, ya que básicamente son espíritus elementales en forma pseudomaterial. Lo suficientemente débiles y estúpidos como para no afectar mi mente, pero lo suficientemente nutritivos, especialmente para mi segunda forma. No veo por qué no puedes usar ambas cosas. Necesitas recuperarte, pero también acostumbrarte a tus mayores reservas y recuperar tu forma física. Ir a Inglaterra sin estar en plena forma sería una tontería. Así que este es el plan. Iré a ver a los Medici para conseguir pociones, y tú prepárate para vivir al menos 2 meses en la maleta con tu familiar. Sin perder un segundo, Black giró sobre sí mismo y se desvaneció. Fui a buscar a la inquieta Dorotea. La pobre chica tendría que trabajar duro hoy, volcando su maná en el círculo de creación del doppelganger. Había mucho que hacer y no podía con todo sola.